Hola, muy buen día para todos ustedes. Hoy vengo a platicarles un poco sobre lo que trata o una pequeña reseña de cómo se originó lo que es el derecho agrario y sus características, porque no solamente debemos de saber qué es, sino es cómo se conforma o qué características cuenta, ¿verdad? Bien, vayamos 300 años atrás, cuando se finalizó la conquista con los españoles, que empieza como quien dice la Revolución Mexicana. Tenemos que anteriormente, cuando los españoles nos dominaban y todo el asunto, había una una diferencia social donde los campesinos eran los menos, los de clase baja se podría denominar, mientras que los de clase alta pues eran los españoles o los de que tenían suficientes recursos y dinero. Bien, entonces tenemos que hace mucho tiempo los españoles cuando llegaron pues prácticamente nos quitaron las tierras a la mayoría de campesinos y indígenas para que ellos mismos tuvieran control, tuvieran tuvieran sus propios recursos a favor de ellos, cuando pues obviamente no, ¿verdad? No debía ser así, porque al final de cuentas esas tierras le pertenecían a los mexicanos, a los indígenas. Entonces, después de que terminó que se inició una lucha por eliminar la conquista española por parte de la Revolución Mexicana, se proclamó por don Emiliano Zapata o Pancho Villa, como todos lo conocen, proclamó por el Plan de Ayala en 1911 para con ello que cada campesino, que cada mexicano se le volviera a dar sus tierras y obviamente tener sus propios usos, ¿verdad? Entonces se promulgó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el artículo 27 en 5 de febrero de 1917, donde promulgaban el artículo 27, donde promulgaba que debía de entregarse que tanto como entregarse las tierras a sus dueños originales, como tener protección y beneficio de ellos por parte del gobierno, o sea que el gobierno los apoyara por ese medio. Entonces no me quiero yo meter mucho al plan de Ayala, eso le pertenece a otro compañero, pero según lo que dice el artículo 47 es que todas las tierras, los casos de expropiación y capacidad le pertenecen a los mexicanos, ya sea tierras o ríos, todas esas tierras le pertenecen a los mexicanos, donde se encuentra el cierto límite, ¿verdad? Obviamente. Con esto podemos tener idea de que más o menos cómo consta el derecho agrario, porque así el derecho agrario obviamente nace después del plan de Ayala, después de que se promulgó en la Constitución Política. Bien, entonces se divide en 5 características el derecho agrario autónomo, es decir, cuenta con sus propias normas y leyes que tratan de estar en el estudio y la regulación de los actos agrarios, es decir, la apropiación que se le da, el uso, el goce, todo ese tipo de cosas. Tenemos el dinámico se va modificando de acuerdo a cómo se vaya transformando las reglas, cómo va cambiando las tierras, el tratado que tiene, incluso tiene que ver con el tipo de propiedad, pero ese es otro tema. Tenemos lo que es el singular, una cosa nada más. Tiene el objetivo nada más de que proteger a los más vulnerables. Ese es el objetivo ese es singular, se podría decir. Tiene el objetivo de proteger a los más vulnerables, protegerlos, apoyarlos y darles el mejor beneficio que se les pueda otorgar, pues que al final de cuentas pues ellos son los que controlan, los que manejan las tierras. Gracias a ellos tenemos comida, tenemos pesca, ganadería, etcétera. Tenemos el social, la misma palabra te lo dice, es un derecho social. Se encarga de que las clases menos favorecidas, como los campesinos, pues disfruten de las mismas condiciones de vida que tiene la mayoría de la población, que tenemos nosotros, por ejemplo. Ellos tratan de que tengan la misma, serán igual de favorecidos. Entonces, por ello, por medio de la salvaguardia de sus derechos y la protección de su vulnerabilidad, es como cada persona que nace con sus derechos, así es con ellos, tienen su propio derecho, su propia protección, ¿verdad? Pero al momento de tener su propio terreno y todo eso. Y por último tenemos el reivindicatorio, es decir, trata que restituir los derechos
a los dueños originales de la tierra. Como lo mencioné antes, el derecho agrario trata de que las personas como los campesinos o otras personas, no importa si no son campesinos, otras personas les devuelvan sus tierras, les devuelvan el poder que tenían en esas tierras, porque incluso en esta característica habla de etapas de la historia. Estamos hablando de hace 300 años donde les quitaron las tierras la mayoría. Entonces, con el derecho agrario, gracias a él, se pudo obtener de nuevo la protección, los terrenos y todo eso. Para una definición se podría decir que el derecho agrario es la rama del derecho social que se encarga de regular los temas de la tierra como apropiación, uso, goce y la explotación que se le da. Pues regula también todo lo que se puede obtener de la producción, ya sea agrícola o incluso hasta pecuaria, o sea, de los pescados y todo eso, ¿verdad? Y no solamente se trata de eso, sino como mencioné antes, trata de que la protección de los dueños en distintas formas de propiedad. Bien, esto se podría decir que son que consta con las características de derecho agrario. Es autónomo, dinámico, singular, social y reivindicatorio. Entonces esto todo sería de mi parte. Muchas gracias.